Mi nombre es Nidia Vicencio, soy de la TI 13 de Estadística 1. Hoy les voy a hablar sobre medidas de variabilidad y de dispersión. Medidas de variabilidad y dispersión. Calcular la derivación típica y varianza de la distribución de la siguiente tabla de datos, que serían los siguientes datos que se ven a continuación. Que serían los datos de las clases XY, TFI, X por FI, XY por FI y XY al cuadrado por FI. XY es el punto medio de las clases el punto medio de las clases. Se calcula sumando los dos valores y dividiendo entre dos cantidades. La primera clase es de 10 más 20 que sería igual a 30. Luego viene 30 entre 2 que sería igual a 15. Y se sale sucesivamente con todos los valores de la clase. FI son las frecuencias de valores que existen en cada clase o a la vez que se repiten en números que hay en cada clase. FI por XY por FI se multiplican los dos valores. FI al cuadrado por FI se eleva el cuadrado de cada número por XY y luego el resultado multiplicando por FI. Por FI. Así se encuentran los valores de la tabla que nos van a servir para calcular las medidas de dispersión. Ahora, primero se calcula la amplitud total, donde el máximo valor de la tabla es P mayúscula M minúscula. Y el mínimo valor de la tabla es P minúscula y M minúscula. Como vemos a continuación, AT, que sería igual a PM mayúscula entre P menos PM minúscula, que más 1. Y AT, que sería igual a 80 menos 10 más T más 1. Y AT, la tercera AT, que sería 70 más 1. Y la cuarta, que sería AT igual 1. Luego de calcular la derivación típica estándar, todos los valores se encuentran en dicha tabla que vimos anteriormente. La desviación típica es la siguiente: S igual a raíz de exponencial de XY al cuadrado por FI entre N menos X al cuadrado. Se calcula primero la numeración aritmética, que es la siguiente: X igual a XY por FI entre N, que sería igual a, eso sería igual a 1820 entre 42, que sería igual a 43,33. Luego se amplía la fórmula de derivación típica, que sería la fórmula de derivación típica, que sería la siguiente: S igual a raíz de 88.050 entre 42 menos el resultado que nos dio anteriormente, que sería 43,33 pero al cuadrado. De la derivación típica sería S exponencial de, como le dije anteriormente, pero esta vez se utilizaría la siguiente sería la interpretación. Se determinó con el promedio de 43,33 la puntuación que existe en la derivación típica, que es de 14.726. Y por último se calcularía la varianza, la cual tiene como fórmula la siguiente: C al cuadrado igual a X al cuadrado y por FI entre N menos X al cuadrado. S al cuadrado igual S al cuadrado sería igual a 218,939. Con eso se termina la medida de dispersión y variabilidad. Eso fue todo en mi exposición. Muchas gracias.